Nezahualcóyotl, el niño que sobrevivió para gobernar el conocimiento. Antes de ser recordado como poeta, ingeniero y sabio, Nezahualcóyotl fue un niño perseguido. Nació en el año 1402, en Texcoco, corazón del mundo Acolúa, en una época donde el poder no se heredaba en calma, sino en sangre. Su padre, Ixtlilé-Xochitl, gobernaba Texcoco, cuando los tepanecas de Azcapotzalco, liderados por Tezosomoc, decidieron eliminarlo para consolidar su dominio sobre el Valle de México. Nezahualcóyotl tenía apenas 15 años cuando presenció el asesinato de su padre. No fue un relato lejano, no fue una historia contada por otros. Lo vio con sus propios ojos. Las crónicas narran que el joven príncipe tuvo que huir entre los cerros, mientras los cuerpos aún estaban calientes y las ciudades ardían. Desde ese momento, su vida quedó marcada por una certeza temprana. El poder sin conocimiento destruye todo lo que toca. El exilio como escuela durante años, Nezahualcóyotl vivió como fugitivo. Pasó por Tlaxcala, Huexotzinco y otros señoríos que veían con desconfianza al imperio tepaneca. En cada lugar no solo buscó refugio, también aprendió. Observó cómo se gobernaban las ciudades. Escuchó a los sabios. Aprendió leyes, astronomía, poesía, hidráulica y filosofía. Mientras otros príncipes se entrenaban solo para la guerra, Nezahualcóyotl se entrenaba para entender el mundo. Fue en ese exilio donde comenzó a forjar una idea revolucionaria. Para su tiempo, un gobernante debía ser sabio, antes que guerrero. El regreso del heredero a la muerte de Tezosomoc, el equilibrio político, se fracturó. Nezahualcóyotl supo que era el momento. Aliado con Itzcoatl de México Tenochtitlan, regresó para reclamar Texcoco. La victoria no fue solo militar, fue estratégica. No buscó venganza indiscriminada, buscó reconstrucción. Cuando finalmente fue coronado Tlatoani de Texcoco, no gobernó desde el miedo, sino desde el orden. Reorganizó los tribunales, estableció leyes escritas, creó un sistema judicial donde incluso los nobles podían ser castigados. En un mundo donde el poder era absoluto, Nezahualcóyotl impuso la idea de la ley por encima del linaje. El rey que pensaba el universo. Pero su grandeza no se detuvo en la política. Nezahualcóyotl reunió a astrónomos, matemáticos, arquitectos y poetas. Texcoco se convirtió en un centro intelectual de la náhuatl. Allí se debatía el origen del cosmos, el movimiento de los astros y el sentido de la vida. Sus poemas, conservados hasta hoy, revelan una mente que cuestionaba incluso a los dioses. Se preguntaba, ¿somos verdaderos aquí en la tierra? ¿O solo soñamos mientras caminamos? Estas no eran metáforas vacías, eran reflexiones filosóficas profundas, comparables a pensadores de otras civilizaciones antiguas. El ingeniero del agua. Uno de sus mayores legados fue el dominio del agua. Nezahualcóyotl diseñó obras hidráulicas, monumentales, acueductos, canales y diques que protegían a Tenochtitlan de inundaciones y permitían la distribución equitativa del recurso más sagrado. El famoso albarradón que separaba las aguas saladas de las dulces no fue solo una obra técnica, fue una declaración de principios. La naturaleza podía ser comprendida y respetada, no solo temida. El inicio de una visión diferente. Nezahualcóyotl ya no es solo un rey sobreviviente. Es un pensador en el poder, un científico sin laboratorio moderno, un filósofo sin academia. ¿Y por qué su legado sobrevivió incluso a la conquista española? Porque Nezahualcóyotl no gobernó solo territorios, gobernó ideas. Nezahualcóyotl, el rey poeta que desafió al caos, el exilio, la ciencia y el nacimiento del pensador. La huida de Nezahualcóyotl no fue solo un acto de supervivencia. Fue el inicio de su verdadera transformación. Convertido en príncipe errante, cargando el peso de la muerte de su padre y la caída de su reino, comenzó un largo peregrinaje por los territorios de la náhuatl. Durante años, vivió oculto, cambiando de nombre, de apariencia y de refugio. Dormía en casas ajenas, en cuevas
en templos abandonados. Aprendió a observar el mundo desde abajo, como lo hacen los pueblos sometidos, los campesinos, los sabios silenciosos. Ese exilio forzado le dio algo que ningún trono podía ofrecerle: tiempo para pensar. Netzahualcóyotl escuchó a los ancianos, a los Tlamatínime, los sabios que conservaban el conocimiento antiguo. Aprendió astronomía observando el movimiento de los astros desde las montañas. Aprendió matemáticas aplicadas midiendo tierras, canales, terrazas agrícolas. Aprendió leyes escuchando los conflictos entre pueblos y cómo se resolvían sin derramar sangre. Mientras otros jóvenes nobles se entrenaban solo para la guerra, él se entrenaba para comprender el orden del mundo. Fue en este periodo cuando comenzó a formular una idea peligrosa para su tiempo: que el poder sin conocimiento conduce a la destrucción, y que un gobernante ignorante es más temible que un enemigo armado. Durante su exilio, fue testigo del colapso ambiental de varias regiones. Vio lagos secarse, suelos erosionados, cosechas fallidas. Comprendió que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza no era espiritual solamente, sino técnico. Así nació su obsesión por el agua. Netzahualcóyotl estudió los antiguos sistemas hidráulicos toltecas, muchos ya olvidados. Analizó la forma en que el agua podía ser guiada sin violentarla. Aprendió que el agua no se domina, se persuade. Estas ideas serían la base de las grandes obras que más tarde transformarían Texcoco y Tenochtitlan. Pero antes, debía recuperar su reino. El regreso no fue inmediato. Durante años, tejió alianzas con paciencia quirúrgica. Observó a sus enemigos, estudió sus errores, esperó el momento exacto. No buscaba venganza impulsiva, buscaba justicia estructural. Finalmente, cuando el poder de los usurpadores comenzó a fracturarse, Netzahualcóyotl emergió del exilio, no como un joven impulsivo, sino como un estratega completo, con visión política, conocimiento científico y una filosofía profunda sobre la vida y la muerte. La guerra que siguió no fue una masacre indiscriminada, fue una campaña calculada, donde el objetivo no era destruir, sino restaurar el equilibrio perdido. Al recuperar el trono de Texcoco, no se proclamó simplemente rey, se proclamó responsable del agua, de las leyes, del conocimiento, de la memoria. A diferencia de otros gobernantes, no mandó edificar solo palacios, mandó a construir escuelas, jardines botánicos, observatorios naturales. Reformó las leyes para que incluso los nobles pudieran ser castigados si abusaban del pueblo. Y fue entonces cuando el guerrero exiliado se convirtió en algo mucho más raro: un gobernante filósofo. Pero su mente seguía inquieta. Netzahualcóyotl comenzó a escribir poesía, no como ornamento, sino como pregunta. Se preguntó si el poder es eterno, si la vida tiene sentido, si los dioses escuchan o solo observan. En sus versos aparece una idea revolucionaria para su tiempo: que todo es transitorio, incluso los imperios. Este pensamiento, profundamente humano, marcó su gobierno y su legado. Veremos cómo estas ideas se materializaron en obras monumentales, cómo su ciencia transformó el paisaje del Valle de México, y cómo su pensamiento lo convirtió en una figura incómoda para el poder absoluto, porque Netzahualcóyotl no solo gobernó, pensó el mundo. Netzahualcóyotl había sobrevivido a la guerra, al exilio y a la traición, pero aún no había enfrentado la prueba más compleja: gobernar sin convertirse en aquello que había combatido. Cuando recuperó el trono de Texcoco, no lo hizo como un conquistador sediento de venganza, sino como un hombre marcado por la pérdida, la reflexión y la observación profunda del mundo. Había visto caer imperios, había visto morir a su padre, había vivido como fugitivo y como aprendiz entre sabios y campesinos. Todo eso moldeó una forma de gobierno inédita en Mesoamérica. Netzahualcóyotl entendió que el poder no debía sostenerse solo en la fuerza militar, sino en el equilibrio entre ley, conocimiento y naturaleza.
Por eso, una de sus primeras acciones fue reorganizar el sistema jurídico de su reino. Estableció tribunales permanentes, jueces especializados y códigos claros que se aplicaban incluso a los nobles. La corrupción dejó de ser tolerada y el abuso de poder comenzó a castigarse con severidad. Para él, la justicia no era un instrumento del gobernante, sino un principio superior al que incluso el rey debía someterse. Pero su legado no se limitó a las leyes. Netzahualcóyotl fue también un ingeniero visionario. Comprendió que el control del agua era la base de la prosperidad y la supervivencia. Diseñó sistemas hidráulicos avanzados, diques, acueductos y canales que regulaban inundaciones y sequías, incluido el Gran Albarradón, que separaba las aguas salobres del lago de Texcoco de las aguas dulces utilizadas para la agricultura y el consumo humano. Una obra realizada entre aproximadamente 1449 y 1453, varias décadas antes de la llegada de los españoles, en 1519, y posteriormente modificada durante la colonia. Esta obra no solo protegió a las ciudades, sino que permitió una expansión agrícola sin precedentes. El maíz, el amaranto y otras plantas crecieron con estabilidad, asegurando alimento para miles de personas. El reino dejó de depender del azar climático y comenzó a planificar su futuro. Al mismo tiempo, Netzahualcóyotl impulsó la educación, reunió a sabios, astrónomos, médicos y artistas en centros de conocimiento. Fomentó la observación del cielo, el estudio del tiempo, la memoria histórica y la transmisión oral del saber. Texcoco se convirtió en un faro cultural de Mesoamérica, comparable a cualquier gran centro intelectual del mundo antiguo. Pero quizá su faceta más profunda fue la de poeta y filósofo. En sus cantos, Netzahualcóyotl cuestionaba la naturaleza de la existencia, la fugacidad del poder y el destino del ser humano. Se preguntaba si la vida tenía un sentido más allá de la guerra y la gloria. Reflexionaba sobre la muerte, no como final, sino como tránsito. Dudaba incluso de la permanencia de los dioses y del orden del universo. Para un gobernante de su tiempo, estas preguntas eran revolucionarias. Mientras otros reyes se proclamaban semidioses, él se reconocía como un hombre que buscaba comprender. Mientras otros construían monumentos a su ego, él levantaba jardines, bosques sagrados y espacios de contemplación. Mandó preservar áreas naturales y protegió especies animales y vegetales, entendiendo que la armonía con la tierra era esencial para la continuidad del pueblo. Netzahualcóyotl gobernaba con firmeza, pero también con conciencia. Sabía que ningún imperio es eterno y que la verdadera grandeza reside en lo que se deja a las generaciones futuras. Con el paso de los años, su figura trascendió las fronteras de Texcoco. Fue respetado por aliados y temido por enemigos, no por su crueldad, sino por su inteligencia estratégica y su capacidad de anticipar conflictos. Participó en alianzas políticas complejas y mantuvo el equilibrio entre potencias regionales, sin perder la autonomía de su reino. Sin embargo, en sus últimos años, su pensamiento se volvió aún más introspectivo. Comprendió que todo lo construido algún día desaparecería, que los palacios caerían, que los cantos se olvidarían y que incluso su nombre podría diluirse en el tiempo. Lejos de entristecerlo, esta certeza lo impulsó a dejar un legado intangible, una forma de pensar, una ética, una pregunta abierta para quienes vendrían después. ¿Qué permanece cuando todo se desvanece? ¿Qué sentido tiene la vida si nada es eterno? Estas ideas, transmitidas por generaciones, sobrevivieron a la conquista, al colapso del mundo indígena y al intento de borrar la memoria ancestral. Hoy, siglos después, Netzahualcóyotl sigue siendo recordado, no solo como rey, sino como símbolo de una civilización que pensaba, cuestionaba y sentía profundamente. Su historia demuestra que Mesoamérica no fue únicamente tierra de guerreros, sino de filósofos, ingenieros y poetas, que antes de la llegada de Europa, ya existían sistemas complejos de pensamiento,
ciencia y gobierno. Netzahualcóyotl no fue una excepción. Fue la prueba de lo que se había alcanzado. Y en ese eco que aún resuena en sus palabras, permanece una enseñanza esencial. El poder, sin conciencia, es efímero. Pero la sabiduría deja huella, incluso cuando todo lo demás desaparece. Si este documental ha sido de tu agrado, regálanos un me gusta, toca la campana y suscríbete a Reescribamos nuestra historia.